Oye, pues muchísimas gracias. Estoy aquí con Alberto Chimal, emocionadísimo de tener a este gran profesor que conocí en Under the Volcano, ahora que tuvimos, es unas sesiones de escritores, de creatividad, de mucho intercambio de ideas y de palabras que se da en Tepoztlán una vez al año y que ahí tuve la oportunidad de participar. Y pues ahí conocí a Alberto Chimal, que es un gran profesor que solo con la ceja nos hace que volvamos otra vez con solo levantar la ceja, hace que volvamos a hacer las cosas. Alberto Chimal es muy prolífico, creo que ha escrito un libro por cada uno de sus años de edad, ¿no? Ay, no sé, a lo mejor, no he hecho la cuenta últimamente, pero bien Pero puede ser. bien puede ser, ¿eh? Y eres muy, muy versátil. Hay mucho de distopía y quería preguntarte sobre esto de la distopía en México. Si vivimos en una distopía, ¿cómo podemos imaginar una distopía todavía peor en la cual vivimos? Y la Bueno, otra, algo muy reciente, bueno, no muy reciente, el de Batman, el mundo por el que la gente te ujú. detiene en la calle y te pide autógrafos, ¿no? De hecho, lo Ha fui a buscar pasado. a la Friki Plaza y no lo tienen. Pero a ver, sí, cuéntame. Ahora se dice mucho esta literatura fantástica o literatura de ciencia ficción, ya la juntaron en una denominación completa que se llama literatura especulativa, Ujú. ¿sí? Y Mira, a la ver, cosa con este tipo de literatura es que siempre las definiciones que le ponen o las etiquetas que le ponen son problemáticas cuando estamos en México, porque todas las hacen en principio en países de habla inglesa, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, para nombrar su literatura o esa parte de su literatura. Que nosotros, pues por razones de colonialismo cultural y demás, hemos estado cargando durante un siglo, por lo menos, ¿no? Entonces, en América Latina en general, en México en particular, hay como una muy buena escuela, una muy buena tradición de narraciones fantásticas, de lo que en otro tiempo se llamaba literatura fantástica. ujú. ¿No? Pues uno de los libros capitales, pues es la antología de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que salió en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo. Eh, y durante mucho tiempo no había como ningún empacho ni ningún problema en contemplar como las obras que se hacían acá, pensando como en este tipo de imaginación, como en historias que simplemente describen cosas que no pueden ser, ¿no? Que son imposibles, ¿no? Sobrenaturales, inusitadas, improbables, por cualesquiera propósitos. O sea, la obra de Juan Rulfo, la obra de García Márquez, la obra de Elena Garro, eh, la obra de Francisco Tario, de Amparo Dávila, toda ella tiene como este componente de imaginación fantástica. Apenas es ahora, digamos, en las últimas décadas, que como se empieza a comercializar, a mercantilizar todavía más la literatura, se le tratan de imponer como con tanto rigor etiquetas que vienen de afuera y a tratar como de homogeneizarlo y de uniformarlo como para un mercado global. Pero la Y verdad es que eso lo que tenemos desde sirven hace para mucho tiempo. acomodarlo en las librerías y para que los productores de Netflix se fijen en eso, ¿no? O sea, hablando de Básicamente, mercantilizar, ¿no? básicamente. Sí. Pero nosotros tenemos eso desde hace mucho y lo hacemos a nuestra propia manera. Eso es a lo que yo quería llegar. Y y de pronto, pues sí, a veces hace falta como tratar de explicarlo en razón como de estas corrientes como internacionales, pero ahí ha estado. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz escribió uno de los grandes poemas del idioma español, que es El Sueño o El Primero Sueño, que de hecho es una historia, es un poema narrativo acerca de un viaje al cosmos. Entonces, o sea, y eso fue en el siglo XVII. O sea, hemos tenido eso desde hace muchísimo tiempo. Y Entonces, ahora, de alguna manera, yo creo que pues la gente que está trabajando en la actualidad sobre estos asuntos es más consciente, digamos, como pues de esa tradición propia y de la forma en la cual se pueden hacer esas cosas, se puede imaginar y se pueden inventar historias, pues a partir de las circunstancias presentes, ¿no? Y del momento presente y del contexto presente, y no nada más a imitación de lo que se publica o se escribe en otro lado. De eso, para retomar lo otro que me preguntabas, es de donde viene, pues que se puedan hacer historias, entre otros muchos tipos, historias distópicas,
O sea, nuestra sociedad y nuestro presente local y globalmente está muy angustioso y muy caótico. Pero justamente un texto distópico está hecho para advertir, de alguna manera, contra circunstancias que podrían ser aún peores. Sí, de qué nos va a pasar si seguimos por donde vamos, ¿no? Y este Ujú, texto tópico clásico que es el de Un Mundo Feliz, lo pienso mucho para preguntarte a ti cómo se hace distopía en México, porque acuérdate que el mundo feliz es para decir que Inglaterra se estaba volviendo loca y estaba hablando así como de sexo por placer, porque Aldous Huxley es un poco muy moralista, ¿no? ujú, Y el del sexo por placer y de comprar el superconsumismo y como que la parte idílica de Aldous Huxley era el lugar donde estaban los salvajes. Y los salvajes era, haz de cuenta, México. De hecho, no lo dice México, pero es Nuevo México, en la reserva de los salvajes. Y ujú. porque todos creían en Cristo y eran muy religiosos y se casaban y había pues, relaciones familiares, cosa que en el mundo feliz no la había, ¿no? Entonces es como esta parte de como que los occidentales nos ven a nosotros como que nosotros nos lo estamos pasando súper bien. Ahora, nosotros también somos occidentales, estamos hablando en español, pero nos ven el primer mundo como que nosotros lo estamos pasando súper bien y ellos van por mal camino. Ya hasta me fui por mal camino en la pregunta, ¿no? De, pero en realidad vivimos, como te decía hace rato, en una distopía, somos un relajo. ¿Cómo le haces para hacer una distopía de lo mexicano? Donde no hay o sea, no hay una gran ideología. Somos españoles, pero también tenemos 60 lenguas indígenas vivas, tenemos tanta variedad y no tenemos no es algo hegemónico, ¿no? De lo cual podamos criticar. Pues no, pero igual tenemos circunstancias particulares del presente a partir de las cuales podemos imaginarnos el futuro. O sea, igual se puede hacer. De hecho, creo que la dificultad más importante que suelen tener quienes quieren hacer textos distópicos desde México, desde Colombia, desde donde tú quieras, pues es más bien que hay que crear, digamos, historias en las cuales se relate ese futuro que no aparece en las historias en inglés, pero que es perfectamente imaginable. Simplemente se sale de los moldes, se sale de los argumentos comunes. Si tú ves una película de catástrofes o de zombies o de lo que quieras hecha en Estados Unidos, una de las primeras cosas que siempre hacen los sobrevivientes es irse a buscar armas que las encuentran en un cuartel de policía o en una tienda o algo así, y salen cargados con sus rifles y sus escopetas, ¿no? este, a partir pues de los fetiches que tienen en aquella cultura y de esta mitología que tienen del ser humano individual que no necesita de nadie y que le basta con armarse para poder sobrevivir a cualquier circunstancia. Con nosotros no es así y no puede ser así, primero porque no hay acceso tan fácil a las armas. Segundo, porque incluso si lo hubiera, la producción, la producción industrial, la abundancia que uno ve de recursos y de productos manufacturados y de uso de energía en un país desarrollado, pues aquí no hay, no puede haberla, ¿no? Ujú. Y tercero, eh, aquí vivimos más en comunidad. Aquí tenemos por necesidad mucho más claro que no podemos sobrevivir a solas. Esa, digamos, ideología hipercapitalista del individuo solitario, pues solamente prospera en uno que otro lugarcito ahí de la cultura nacional, ¿no? Entre ciertos sectores sociales, sobre todo muy acomodados, pero en general la gente de a pie, pues sabemos que las cosas son distintas. Entonces, con esos elementos se pueden construir historias distintas. No van a sonar a The Walking Dead, no van a sonar a 28 días después, no van a sonar a ninguna de estas series o historias o lo que fuera. Van a sonar a lo que sucedería o a lo que podría suceder si un entorno poco desarrollado de pronto pierde como ese eh, contacto con el mundo exterior, pierde los pocos recursos que le quedan, se ve reducido a una situación, digamos, de todavía mayor escasez y todavía mayor angustia. Eh, Y a partir de que nos imaginamos las cosas desde esas otras coordenadas es que se pueden escribir historias distópicas en este país.
Qué padre esto que dices. Yo me imagino, cuando dijiste lo primero que hacen es ir por armas, también pensé, una de las primeras cosas que hacen los que están asediados por zombies es ir a meterse a la tienda de conveniencia cercana, ¿no? Aquí en México ya tendrías que incluir al 7-Eleven o al Oxxo porque siempre hay una cerca en las ciudades, ¿no? Claro, pero además esas tiendas de conveniencia o almacenes en Estados Unidos siempre están repletos, entonces la gente agarra cajas y cajas y cajas y Y latas y latas y latas. funcionan los refrigeradores y la luz. Y funcionan los refrigeradores, y eso es absurdo. Y aquí se ve que eso es absurdo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una novela, el texto distópico, digamos, o más distópico que yo tengo es una novela que se llama La noche en la zona M. Ujú. Y en ese texto, por ejemplo, una cosa que me pareció importante contemplar y que yo nunca había visto en ninguna historia distópica, es que la gente tendría que eh, plantar su propia comida y probablemente reciclar de una manera todavía más radical los pocos recursos naturales que tuviera. La novela se ambienta en la Ciudad de México después de una catástrofe, que para empezar, la zona, esta zona del Valle de México, pues a duras penas tiene tierra cultivable porque todo está pavimentado. Entonces, ¿dónde van a plantar? ¿Qué van a plantar? Ya estaba yo a la hora de hacer la investigación leyendo de temas que estoy seguro que jamás contempló nadie de los de estas series, o sea, reciclaje, biocombustibles, compostas, hidroponía, porque aquí, fíjate, al contrario de lo que sucede en el mundo de habla inglesa, las distopías jamás pueden ser como una especie de fantasía de poder o de libertad, que es lo que en muchos casos son allá. La gente se siente liberada de su trabajo de oficina o de sus deudas aplastantes o de un entorno social tóxico cuando se larga a la aventura, a la soledad, ¿no? Nada más rodeado de zombies. Aquí no pasa eso, no puede pasar, porque las circunstancias de origen son distintas. Esta novela de la que hablas empieza con una mm, chica y su abuela, ¿no? Huyendo, y me parece con referencias al sur de la Ciudad de México. Creo que así de específico. Entonces ya me estoy imaginando que se ponen a cultivar algo ahí en los camellones de Río Churubusco. Y sí, Casi. o que deberían. Oye, ¿se puede enseñar a ser creativo? Ahora que está de moda Rick Rubin y que todos los hipsters están leyendo este libro de The Creative Act, me parece que se llama. ¿Se puede enseñar a ser creativo? Esta parte de que todos deberíamos huir de estas deudas aplastantes y de nuestra obsesión en la oficina para poder, acceder a un mundo más creativo. Yo creo que sí se pueden enseñar ciertas estrategias para, de alguna manera, pues darle vuelo a la capacidad creativa. Yo lo diría así, o sea, habrá cierta propensión, digamos, cierta predisposición eh, azarosa, ¿no? En algunas personas, en otras no. Igual que hay gente que le es más fácil correr, ¿no? Jugar fútbol o cualquier cosa por el estilo. Pero yo creo que el potencial lo tenemos, pues básicamente todos. No necesariamente para que todos nos convirtamos en creativos de primer nivel en una agencia de publicidad o cineastas o lo que sea, pero sí creo que por lo menos para sacudirnos un poco las telarañas de la cabeza, para reactivar un poco las neuronas, sí funciona tratar de estimular la creatividad, ¿no? Creo que no es tan fácil como parece, por otro lado, ¿no? Porque todo lo que absorbemos en el sistema educativo a medida que nos acercamos a la edad adulta, pues tiende como a compartimentar nuestra imaginación, nuestro pensamiento, Ujú. ¿no? Y y de veras hay personas, si tarde o temprano se las encuentra uno, que por diversas razones acaban totalmente negadas, pues, para la imaginación, para la creatividad. Entonces ahí es mucho más arduo, ¿no? Porque hay que hacer una especie de desaprendizaje, ¿no? Muy profundo de convenciones sociales, finalmente, ¿no? De lo que significa ser para algunas personas un adulto sensato, productivo, etcétera. Oye, esta pregunta te la hago un poco por deformación profesional y algo me diste como la pista para entrar de lo que dijiste, de que nos ayuda la creatividad a quitarnos las telarañas.
Ujú. Es por de formación profesional, te pregunto, ¿hay algún libro que a ti te haya ayudado a resolver un conflicto personal? O sea, yo sé que la literatura no es autoayuda, pero te digo, por de formación profesional, quiero que sirva también para ayudar, de manera que la gente diga, ok, voy a leer a Ana Karenina porque me va a servir para ayudarme. O sea, ¿te ha servido algo que hayas leído para resolver conflictos personales? Mira, mi mamá biológica murió en 1994, ya van a ser 30 años. Y yo estaba, como te podrás imaginar, pues muy atribulado, muy angustiado, muy entristecido, ¿no? Habíamos tenido una relación pues muy tirante en sus últimos años, había sido todo como muy difícil y pues yo estaba ahí a su lado, o sea, fue una experiencia muy tremenda. A la mañana siguiente de su fallecimiento, bueno, no, unos días después, después del entierro, de hecho, yo me fui a la Ciudad de México solo, yo entonces vivía en Toluca, mi ciudad natal, y pues, necesitaba de alguna manera quitarme de encima como esa angustia y ese padecer y esa sensación que luego se tiene, pues de cosas que habían quedado sin decirse, ¿no? Cuando una persona se nos va. Eh, y entonces, pues me fui un poco sin rumbo por la ciudad, de metro, acabé en Coyoacán y me metí en una librería y en la librería agarré el primer libro que vi, que era un librito chiquito, lo debo tener por aquí en algún lado todavía, que se llama El Caballero Inexistente de Italo Calvino, y que es una historia de lo más caprichosa, de lo más fantasiosa, de lo más rara, que no tenía absolutamente nada que ver con mi circunstancia y que era exactamente lo que yo necesitaba. O sea, necesitaba como un respiro, como un momento de sosiego que me sacara del momento en el que me encontraba y lo encontré en ese libro. Me lo leí de pe a pa aquella tarde, primero sentado en una banca de un parque y luego pues en el metro de regreso a la terminal de autobuses. Y no sabes cómo me ayudó. Con frecuencia se habla mal de esta cuestión de la literatura como evasión o como alivio. Pero yo no puedo hacerlo porque de veras ese libro me ayudó. No me dijo nada de mis circunstancias, o sea, no contiene consejos, no es de autoayuda, es una novela acerca de, además, de una armadura mágica que camina sola, una cosa loquísima, ¿no? Además, escrito con un estilo pues muy sofisticado, muy extraño, como era Calvino, pues un gran narrador. Eh, pero eso tan lejano era lo que yo necesitaba en aquel momento y me ayudó como para encontrar al menos temporalmente un poco de equilibrio con el cual seguir lidiando con lo que me estaba sucediendo. O sea, no hay que desestimar el placer o el consuelo o la compañía o la invitación que te pueden dar los libros a la imaginación, porque a partir de ella puedes encontrar algo que es más profundo que una solución o una fórmula para tu momento, para tu vida, ¿no? Puedes encontrar como un acomodo distinto de tu persona en tus circunstancias. Yo lo atestiguo porque yo lo viví y lo viví con ese libro. Gracias, Alberto. Está muy buena la historia. Me imaginé a ti caminando por la Plaza del Centenario de Coyoacán, en una librería que ya no existe, De ¿no? hecho, fue en esa librería que ya no existe en el Sí, Parnaso, gloria a Dios esté. el Parnaso, sí, qué bárbaro. ¿Cuántas cosas maravillosas encontramos ahí? El capuchino era buenísimo, pero los era muy bueno. En fin, oye, ¿y supe que eres bueno de pronto para cocinar cosas, dulces, y pues quería preguntarte qué receta te ayuda a recuperar el flow, ¿no? Esta parte de ahora sí que ser creativo pero no solamente en la literatura. Mira, yo cocino varias cosas y me gusta hacer un postre muy sencillito que se llama Carlota de limón. Yo lo hago de la manera más básica, más mensa, pero es muy sabroso. Consigues media taza de jugo de limón,
una latita de leche condensada, otra de leche evaporada, lo mezclas todo en la licuadora, te va a salir una pasta, ¿no? Y luego lo que haces es que agarras un molde, no tienes que engrasarlo ni nada, lo puedes hacer si quieres, pero no hace falta. Este, y entonces vas poniendo una capa de galletas, puedes usar soletas, por ejemplo, las mojas en leche para que se ablanden un poco, o puedes usar galletas Marías que las pones directo. Una capa de galletas, una capa de pasta, una capa de galletas, una capa de pasta, hasta que llenas el molde. Luego lo tapas pues, con papel aluminio o plastiquito si quieres, lo metes al congelador o al refrigerador también y lo dejas estar durante, basta menos de una hora, pues, para que se endurezca, lo sacas y ya lo puedes cortar. Y es una cosa maravillosa. Está padrísimo, es un postre como de que te encanta ir a visitar a tus tías, ¿no? Pues Es de lo hecho que me tiene una tía y que me lo una enseñó tarde una tía. memorable. Y es de esas cosas que preparas así en un 2x3, o sea, no requiere mayor preparación, no tienes que empezar desde el día anterior ni nada, entonces es muy sencillo y es muy agradable, te lo recomiendo. Oye, gracias. Y un poco para regresar a tu personaje más dark, pues hablar de Batman el Mundo, que ¿cuándo se hizo este de Batman el Mundo? Mm, la antología, porque es una antología que salió publicada por DC Comics en diferentes países del mundo, se publicó en 2021. Mm, Yo estuve trabajando en ese proyecto desde el año anterior, pues nos tocó como hacerlo durante el primer encierro pandémico, entonces pues vino muy bien, ¿no? Ahí estuve yo concentrado en eso. El, el libro contiene historias de 14 países, 14 historias diferentes, en cada una de las cuales Batman, el personaje, pues viaja a una ciudad diferente del país en cuestión. Se hizo, digamos, invitando a diferentes, eh, pues sí, como filiales o como distribuidoras de DC Comics a que cada una propusiera su propia historia con su propio equipo creativo y a mí me tocó ser parte del equipo mexicano. El ilustrador fue Rulo Valdés, me parece a mí muy bueno. Y pues sí, en nuestra historia, Batman viene a la Ciudad de México y se ve involucrado en un feminicidio. ujú. Sí, que es una gran oportunidad de llamar la atención sobre este problema que vivimos en México. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias, gracias por esta generosidad de tu tiempo y de tu conocimiento y muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, Roberto, gracias a ti, qué gusto.